Ahora sí, vamos a lo prometido, que es el contenido sobre fotografía. Vamos a estar abordando una presentación que es bastante interesante sobre esta cuestión de la iconicidad en la fotografía, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Acá ustedes pueden ver el comienzo de la presentación, que arranca justamente hablando sobre esta cuestión, ¿no? ¿Qué relación hay entre, digamos, el uso tanto periodístico como el uso artístico en general de la fotografía y este concepto de iconicidad y por qué a nosotros nos sirve para abordar este tercer nivel de significación, ¿sí? Ustedes van a ver acá que algunas de las cuestiones fundamentales sobre la fotografía es que, en primer lugar, ilustra, ¿sí?, cuando va acompañado de un texto, ¿sí?, es decir, que funciona como una especie de complemento. Puede llegar a informar, ¿sí?, digamos, al mismo nivel que el texto, ¿sí?, incluso puede tener cierta independencia. Es decir, que la fotografía funciona como tal vez un producto diferente o distinto a la simple imagen, ¿no? Como toda una construcción ya desde la misma concepción de la fotografía, desde cómo la piensa el fotógrafo y cuando la saca, ¿no? Y después, ¿qué busca hacer? Bueno, impactar, sorprender, conmover, generar alegría, escandalizar y, en definitiva, provocar alguna emoción. Y ahí es donde estamos trabajando en el tercer nivel de significación, que es la interpretación y los significados que le podemos atribuir a esa imagen que estamos viendo. Entonces, en este nivel, lo que vamos a buscar es qué interpretaciones, qué significados, qué ideas podemos encontrar detrás de eso que se quiere provocar a través de la fotografía, ¿no? Bueno, acá vamos a ver algunas funciones de las fotos desde el punto de vista periodístico, que es interesante y que debemos tener en cuenta cada vez que observamos alguna foto, tanto en los medios audiovisuales como también en los medios gráficos. La foto tiene como diferentes funciones. Una es la informativa, o sea, cuando busca de alguna manera transmitir algún contenido, algún dato, ¿sí?, a través de esa imagen. Y es como la función esencial, es decir, desde el principio siempre se pensó que la fotografía, digamos, tenía que reflejar la realidad y decirnos algo sobre esa realidad. Y ahí me deriva a la segunda función, que es la función documental, ¿no? Que es como dejar algún registro, algún detalle, alguna huella de lo que es la realidad de un protagonista, de un suceso, ¿sí? Es decir, que se convierte, entre comillas, como una especie de prueba, ¿sí?, de prueba de esa realidad que yo quiero representar, ¿sí? Comúnmente lo que se produce es que, nada, se le da una credibilidad y un estatus de realidad que no condice en rigor con lo que es la fotografía, que desde el principio hay un encuadre, que desde el principio hay una elección de lo que yo quiero tomar en esa fotografía, de qué es lo que va a entrar y qué no, etcétera, ¿sí? Después hay una cuestión simbólica, que esto es lo que más me interesa, que es cómo a través de ciertas imágenes, de ciertas fotografías, yo quiero representar un concepto. Y ahí está esta cuestión del tercer nivel de significación, ¿sí? Lo informativo y lo documental es, digamos, es más lo connotado y lo denotado, ¿no?, de una fotografía. Pero lo simbólico apunta a esta búsqueda en el receptor de mover o de generar algún tipo de emoción, de reacción o de idea en ese receptor, o sea, a través de determinada imagen. Por ejemplo, no sé, las típicas son el niño famélico, que representa el hambre en el África, o no sé, el humo que representa la contaminación, ¿sí? Todo este tipo de imágenes buscan en el receptor una especie de reacción, una especie de identificación, y fácilmente, observando esa fotografía, se deriva en un concepto. Esto es lo fundamental, tengan en cuenta, porque es básico para trabajar sobre la fotografía. Después tenemos la ilustrativa, es decir, fotografías que sirven solamente digamos, mostrar o visualizar desde un punto de vista más del dibujo, del diseño, alguna situación, algún reportaje, ¿sí? Después está la función estética, que la función estética es, bueno, la fotografía en sí misma como un arte en el cual se aplican, digamos, las principales estrategias del arte pictórico.
y no tiene una función más informativa o de documento de la realidad, sino que tiene una función un poco más vinculada al goce estético de mirar y decir, bueno, qué linda, qué buena, qué copada que está esta foto, ¿sí? Y después una de entretenimiento, que es bueno, por el simple hecho de divertirse, bueno, por ejemplo, hoy por hoy en internet pasa mucho con los memes, ¿sí? Pasa mucho con los GIFs, con, bueno, todas esas imágenes, algunas imágenes en movimiento y otras no, que sirven más para entretener al público y no tanto, que también en algún sentido pueden tener alguna funcionalidad simbólica, porque buscan la ironía, ¿sí? El humor, pero se basan más en lo que es el entretenimiento, ¿no? Muy bien, vamos a algunos ejemplos. Acá hay un ejemplo de reportaje, ¿sí? Cómo se representa eh, la realidad. Acá tenemos un ejemplo, bueno, cómo es estar en un barco en alta mar, ¿sí? Este barco de Greenpeace, y se lo ilustra de esta manera, ¿sí? Entonces acá hay como una ilustración más vinculada con lo documental, ¿sí? Entonces busca que uno de alguna manera se meta en ese lugar. Acá cómo jugamos nosotros, bueno, el papel que jugamos nosotros es cómo interpretamos estas imágenes y a qué nos deriva, a qué sentimientos o qué ideas o qué conceptos nos mueve esta imagen, ¿no? Creo que eso es lo importante al analizar sobre todo la fotografía, ¿no? Bueno, acá tenemos la fotonoticia. La fotonoticia lo que labura es esto, ¿no? Lo documental, la realidad, la veracidad, ¿sí? Y acá, digamos, nos quiere reflejar, bueno, cómo es vivir en ese lugar, cómo es vivir en África y de qué manera se representa esa cuestión un poco salvaje, un poco inhóspita, ¿sí? Y todo esto tiene una carga ideológica, ¿sí? Esto lo veíamos con Roland Barthes en las tapas de Match, pero bueno, acá lo podemos ver como más claramente de cómo la fotografía puede tener una función ideológica importante en querer representar determinada cuestión y que nosotros la interpretemos de diferente manera. Ahí también está el rol del sujeto como interpretante, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que trabajamos con Pierce? Bueno, acá tienen fotonoticia también, esto, los paparazzi con los famosos, ¿no? Ciertas situaciones medias incómodas de los famosos y como también acá cumple un rol importante esta idea de la fotografía como infraganti, ¿no? Esta fotografía queriendo entrar en la intimidad de las personas, como una especie de certificación o documentación de cómo es esa vida privada, ¿no? Nada, y acá en esta iconografía, digamos, acá se genera iconografía en el sentido de, bueno, un poco cómo pensamos que viven los famosos, qué creemos que somos, cómo nos queremos meter y ser indiscretos en esa vida de los famosos, ¿sí? En este caso es Hollywood, y nos genera esa especie de poder de mirar por la cerradura, ¿no? Eso comúnmente la fotonoticia también trabaja mucho esta cuestión de la intimidad, de la privacidad, con todos los conceptos y las ideas que giran en torno a eso, ¿no? Bueno, acá tenemos el retrato. El retrato como que tiene una función un poco más estética. El retrato se basa, por ejemplo, cuando queremos fotografiar a una persona, sí, puede ser famosa o no, pero bueno, es un poco la técnica del retrato más pictórico, donde se busca destacar los rasgos físicos de la persona, también algún rasgo estético, y algo que pueda representar en sus características más personales, o sea, se construye una personalidad a través del retrato y una idea y un concepto de esa persona que queremos representar, ¿no? Bueno, después el recurso de la fotoilustración, que es lo que veíamos en la publicidad. La publicidad utiliza la fotoilustración, es decir, tiene el insumo de la fotografía, pero la ilustra y, digamos, la complementa con otras cuestiones de edición, que tiene que ver con la tipografía, que tiene que ver con la disposición de algunos textos, que tiene que ver con el uso de gráficos, que tiene que ver con objetos, todos dispuestos a través de un lenguaje que busca una cierta composición. En todas las fotografías hay composición, pero acá hay una cuestión que viene de la ilustración, de querer, de ilustrar, de dibujar, de querer, digamos, armar una escena que es inexistente, que es artificial, que no, digamos, no está ahí, yo voy, saco la foto o en un encuadre determinado, sino que, bueno, es una realidad que la construyo, digamos, de alguna manera, de forma artificial, ¿sí? Bien, acá tenemos el tema de la producción de moda. La producción de moda también tiene todo un trabajo de la fotografía sobre objetos, sobre los detalles de esos objetos,
sobre cómo resaltarlo y a través, digamos, de lo que estoy vendiendo en la moda, nada, construir y componer una imagen fotográfica a través de esas mismas características, ¿no? No es lo mismo ropa, esto es una obviedad, ¿no?, destinada más a un público adolescente que ropa destinada a un público adulto. ¿Sí? La forma de componer la imagen va a ser diferente, también el estilo de ropa, si es una ropa más vinculada al deporte, o si la ropa está más vinculada a las salidas, o si es una ropa de uso diario, ¿no? Digamos, va a tener diferente abordaje la composición de la fotografía, ¿no? Después tenemos el bodegón. El bodegón es cuando fotografiamos diferentes objetos y esos objetos los ponemos en juego. Acá se muestra, bueno, la publicidad de perfume, ¿vieron? Tipo la revista Bond, bueno, toda esa revista Natura, todo eso, bueno, utiliza estas estrategias de bodegón, que es bueno, cuando se hacen publicidades de vinos, a veces, o en algunas bebidas también se utiliza, que es disponer los diferentes productos que tengo de la marca, por ejemplo, y mostrarlos en una especie de compilación, ¿no? Están todos ahí juntos. Nada, y lo que buscan representar es la calidad de ese producto, la, digamos, prestancia de la marca, digamos, la importancia que tiene y su variedad también, ¿no? Después el silueteado, que el silueteado es trabajar con justamente las siluetas o los contornos de las imágenes, así que son objetos fotografiados, pero que, digamos, no tienen contexto, no tienen el fondo, ¿sí? Nada, esto se utiliza mucho acá, se muestra, por ejemplo, una nota sobre los productos más baratos, se utiliza mucho en las publicidades de los supermercados, ¿sí? O bueno, Mercado Libre, por ejemplo, ese tipo de empresas también se utiliza a la hora de generar publicidades, este tipo de estrategias de trabajar con las siluetas y de sacar los contextos y los contornos. Entonces, también esto genera como una especie de fetiche del producto, en el cual el producto está como desarraigado de su contexto, ¿no? Es en sí mismo, cierra la idea de lo que es ese producto, no importa en qué contexto está, el producto sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces ahí también hay un montón de cosas como para ir analizando, ir interpretando, y eso es lo que yo les pido que vayan haciendo, ¿sí? Bueno, los requisitos técnicos hay un montón, digamos, el uso de Photoshop, el tema de que muchas veces, digamos, se edita a través de formatos JPG, ¿sí? Nada, acá van a tener algunas especificaciones técnicas que están buenas, que tengan en cuenta a la hora del diseño, ¿sí? Esto es más basado en lo técnico, ¿sí? Hay algunas cosas técnicas de la fotografía, pero a mí me interesaba la primera parte también de esta presentación porque me parece súper interesante. Acá está, bueno, ustedes saben que se tiene que trabajar con una pixelación alta, que, digamos, la resolución tiene que ser buena de la imagen, porque si no se pierde eso que queremos transmitir. También se trabaja mucho con los colores. Bueno, acá tienen la idea de algunas cuestiones, esto es mucho más técnico, les puede servir o tal vez no. Digamos, a mí me interesa que vean hasta la página 11, y si después les interesa y quieren chusmear un poco más, tienen requisitos técnicos sobre lo que es la búsqueda de imágenes, cómo se edita, cuáles son los programitas que se usan. Algunos consejos sobre el uso de las imágenes, ¿sí? Cómo elegir y cómo se elige, ¿no? Esto está bueno como para ver desde el lado del que trabaja con fotografías, de cómo se eligen esas fotografías, cómo se eligen esas imágenes, desde qué lugar, cuáles son las apreciaciones técnicas, ¿sí? Y acá hay un autor que se llama White, que da como 7 consejos para trabajar con la fotografía. Son súper interesantes, se los recomiendo leer, por ejemplo, elegir las fotos por el significado, digamos, que la imagen, digamos, tenga preponderancia en la página, que, bueno, ver el tamaño es muy importante, el tamaño de las imágenes, porque es lo que le da la calidad. Y así tenemos un montón, ¿sí? El tema del equilibrio de las fotos, la utilización más estética requiere eso, ¿sí? Que haya un equilibrio en el espacio que utilizamos. Nada, que si tenemos una foto que está buena, digamos que es interesante, que ocupe la centralidad. Y después, bueno, el tema del encuadre, de cómo cortar. Bueno, estas son todas cosas técnicas que se utilizan y que
capaz que generan diferentes impactos. Si yo corto de una manera u otra la imagen, el impacto que está generando es totalmente distinto, ¿sí? Estas son cuestiones más técnicas del el diseño, ¿no? Y acá se habla siempre de que las imágenes tienen que reforzar semánticamente, quiere decir desde el significado de nuestros textos, ¿no? Es importante que uno tenga en cuenta eso, que la fotografía lo que hace es reforzar el significado y tal vez hasta cambiar de alguna manera el significado de lo que se está diciendo y generar un impacto diferente en el lector, ¿sí? Entonces, nada, me interesa que lean hasta la página 11 y después el resto está bueno porque son algunas cuestiones técnicas que refuerzan un poco lo que vinimos viendo hasta acá. Así que les agradezco y ahora seguimos con lo que son los carteles o pósters de cine.